Muy buenos días, apreciados oyentes y hermanos en la fe. Muy agradecidos con Dios estamos por darnos un día más de vida. Gracias, apreciados oyentes y hermanos en la fe, por participar en este programa Lecturas de Esperanza. Para ahora, octubre 1, leeremos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice las Sagradas Escrituras: Así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido de nosotros, por palabra y por carta. Versículo 16. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos hizo consuelo eterno, buena esperanza por gracia. Versículo 17. Conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. Crecer, retener y vivir. El escritor de libros extraordinarios, evangelista y también hermano en la fe, Mark Finney, cuenta que en un experimento realizado en Estados Unidos se quería determinar cuánta presión era capaz de soportar una persona. En el experimento colocaron un cordero en un corral con 12 puntos de alimentación. En todas habían estímulos eléctricos. Cuando el cordero tenía la oportunidad de llegar a uno de estos puntos, le aplicaban una descarga eléctrica. Y así continuaron. En cada uno de los puntos donde el cordero llegaba, se le aplicaba la descarga eléctrica. Llegó un momento en que este corderito empezó a temblar y luego cayó muerto producto de la tensión nerviosa. Luego los investigadores pusieron al gemelo de este corderito en el mismo corral, pero lo colocaron junto a su mamá. Cuando este corderito gemelo estaba comiendo, los investigadores le dieron una descarga eléctrica. Inmediatamente, el corderito corrió y se acurrucó abajo de su mamita, la cordero. Volvió al punto más tarde de alimentación donde se le aplicó la descarga eléctrica. Y los investigadores nuevamente hicieron lo mismo. Ya en este momento, el cordero simplemente, cuando le aplicaron la descarga eléctrica, miró hacia donde estaba su madre y siguió comiendo. ¿Cómo nosotros nos refugiamos? ¿Con quién nos refugiamos? ¿En quién nos refugiamos permanentemente? Ojalá que sea en nuestro Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para enfrentar las descargas eléctricas del enemigo que busca tu agotamiento, que busca agotarnos. Recordémonos que Satanás fue lanzado del cielo y se vino a hacer guerra contra aquellas y aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que no nos extrañemos entonces. Pero tenemos una gran ventaja. Nosotros sabemos que tenemos a alguien donde nosotros podemos correr cuando nos sentimos agotados por tanta descarga terrible que hace el enemigo y sus secuaces hacia nosotros. Veámoslo entonces en qué manera nosotros podemos fortalecernos para hacer frente a todas estas amenazas de Satanás. Creer en la palabra. Dios ama a todos, pero ese amor hace válido únicamente en los que creen. Dios elige, pero es necesario que tú y yo aceptemos a Cristo Jesús, porque Él ya te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo. A todos los seres humanos Jesucristo los ha predestinado para ser salvos, pero en última instancia será tu propia decisión y mi decisión si queremos hacer válido ese regalo que Cristo nos ha dado. Dios nos llama. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguna oye mi voz
y abre la puerta, yo, dice Jesús, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús llama cortésmente a tu puerta. En cambio, Satanás no llama a tu puerta. Él se mete por donde tú le des espacio. Entonces el buen pastor siempre busca la puerta principal para entrar. En cambio, Satanás siempre anda buscando los atajos de tu vida. El enemigo seduce a tu vida y te impone también, se impone. En cambio, Dios te ruega, Dios te ofrece, te hace los ofrecimientos, pero somos nosotros los que decidimos. Retener la palabra. El apóstol Pablo anticipó una rebelión futura contra la verdad. Esta debería de ser retenida, guardada y custodiada. ¿Qué haces tú cuando escuchas la palabra de Dios? ¿La escuchas nada más con el simple sentido de oírla? ¿O la retienes, la guardas, la atesoras, la aprendes? Las mentiras del enemigo se contraponen con la verdad de la palabra de Dios. Decía Lutero, la paz sí es posible, pero la verdad es aún más preciosa. Pues mantener la verdad de Cristo en la iglesia es más importante, decía otro escritor, John Ryler, que mantener la paz. Vivir la palabra. No basta con creer y guardar. Hay que vivir la palabra y aplicarla. Como dice ella misma, ser hacedores, no solamente oidores. Y esto es para mí también, no solamente para ti, amado oyente. Decir que creemos y retenemos y no vivimos es hipocresía. Solo acurrucándonos en el Cordero de Dios podemos nosotros creer, retener y vivir la verdad. Y solo creyendo, reteniendo y viviendo la verdad, en breve, nosotros, tú y yo, podremos pasar de este corral del pecado al redil definitivo del Señor. ¿Qué significa entonces retener? Retener es conservar algo, acogerlo, aprenderlo, guardarlo, memorizarlo, retenerlo y recordarlo. ¿Por qué o para qué? Bueno, en caso de necesidad. ¿Cómo nosotros nos refugiamos cuando estás en una tempestad de la vida? ¿Dónde te refugias tú? ¿Hay un lugar que tienes? ¿O a una persona? ¿Dónde o de quién aprendes? ¿En quién reflexionas o meditas cuando la turbulencia azota tu vida? ¿En quién? ¿En qué te amparas cuando estás a punto de desplomarte, de desfallecer profesionalmente, de tus éxitos profesionales, empresariales, de tus éxitos económicos, de tu vida familiar? ¿A quién corres cuando las condiciones ambientales y la condición en tu hogar adentro impiden que continúes el recorrido de la vida? ¿Quién es tu amparo? ¿Quién es tu auxilio en medio del desastre, en la ruina, en la adversidad, en el infortunio? Cuando estás amedrentado, asustado, ¿a quién te acurrucas? ¿A quién te acoges? Aún en medio de la abundancia. ¿En quién te refugias para no ir más allá o creerte más allá de lo que no eres? El Salmo 91, 2 nos aconseja, diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Sé para mí una roca, decía el salmista, de refugio, a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, dice Salmo 71, 3. Allí mismo en Salmo 18, 2, nosotros encontramos estas hermosas palabras. El Señor es mi roca y mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. Cuando te sientes amedrentado, triste o solo, recuerda, en el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos y a las hijas Dios dará refugio. Proverbios 14, 26. Aún en la palabra del Señor, allí en Deuteronomios capítulo 4, versículo 41 al 43, al pueblo de Israel se le dijo que debería de tener ciudades de refugio
¿Para qué o para quién? ¿Cuál era el propósito? El propósito era para que el homicida que involuntariamente hubiera matado a su vecino sin haber tenido una enemistad contra él en el pasado, sin intención, éste pudiera huir a esa ciudad de refugio y así podría salvar su vida. Quizás ahora tú también necesites una ciudad de refugio. Quizás no intencionalmente tú causaste un daño a una persona. Si no te es posible redimirte, puedes correr a Jesucristo. Aún Él te recibe con los brazos abiertos. Él conoce las intenciones de tu corazón. Recordemos, cuando aquella mujer sorprendida en adulterio fue llevada a Jesús, Jesús preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y mirando a su alrededor, ni uno siquiera estaba, solamente la acusada y el juez del universo. Le dijo, vete y no peques más. Tenemos nosotros, querido que me escuchas, yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando en tu vida. Quizás ya estás amedrentado, quizás ya estás a punto de desfallecer. Inclusive, legalmente tal vez, ya no tienes esperanza alguna. Todavía existe para ti una persona que es un refugio seguro para tu angustia. Su nombre es Jesucristo. Abre las puertas de tu corazón a mi amado Salvador, donde puedes encontrar el refugio seguro, el baluarte, la fortaleza y la guarida segura en la cual tú puedes descansar confiadamente en su perdón y en la esperanza que Él te ofrece de un mundo mejor y de ser parte de un reino donde tú serás una princesa, un príncipe, un sacerdote para el Rey del universo. Entonces, aprovechemos esta hermosa oferta de nuestro Señor Jesucristo hoy, que podemos hacerla válida, es decir, mientras tú tengas vida. Hay esperanza. La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo permite, nos encontraremos en una nueva oportunidad. Amén.